Muy buenas tardes, chicos. Bien, jóvenes, vamos a trabajar en el cálculo de intereses. Revisamos primero las operaciones que debemos realizar. Primero empezamos con los cálculos y luego entonces con la edición. Obtener los cálculos de cada año, obtener el total de intereses, el cálculo de la ganancia trimestral, semestral, anual y vamos a empezar con esto. Entonces, primero tenemos que sacar el cálculo entonces del interés del 2018, 2019 y 2020. En este caso vamos a utilizar la referencia absoluta, la cual se utiliza con la función F4. ¿Ok? Una vez usted seleccione la celda que quiere fijar, usted va a utilizar entonces F4 para que todo lo que se multiplique por esta celda se mantenga aunque se corra la función. Vemos. Igual el aporte anual por el asterisco, el 12% y fijo con la función F4. ¿Ok? Y le voy a dar Enter. Voy con el siguiente interés. Igual, aporte anual. No debo utilizar el siguiente interés. Siempre va a ser aporte anual por el 11% y fijo con la función F4 y observo que se ven entonces unos signos de dólares adelante de la letra que corresponde a la columna y un signo de dólar adelante del número que corresponde a la fila. Y le doy Enter. Nuevamente voy a hacerlo sin hacer el F4 para que vean qué sucede. Aporte anual por el 9% y le doy Enter. Cuando ya tengo la operación, solamente completo, arrastro trabajo con la crucecita en negro. Y si yo, todas estas se están multiplicando independientemente en la fila que me pare, se siguen multiplicando siempre por la misma que está arriba, porque está fija con una referencia absoluta. A diferencia de esta que no le puse el F4 y me va a salir este tipo de error. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro aquí, ya no está multiplicando por el 9%, sino que va bajando a la siguiente celda, que es la H9, y así sucesivamente va a ir bajando a las siguientes. Entonces, debo fijar la primera siempre, aporte anual, por el 9% y fijo con F4 y luego entonces sí le doy Enter y autocompleto. Bien, el total de intereses es la suma de los tres intereses sin el aporte anual. ¿Ok? Esto lo voy a hacer con una sumatoria aquí arribita donde tenemos nuestras operaciones rápidas y voy a suma y con el mouse y la cruz en blanco seleccione que solamente son los tres intereses, tres o cuatro dependiendo de cuánto se puedan observar y autocompleto. La ganancia trimestral, la ganancia semestral y la ganancia anual, entonces, ¿cómo la vamos a sacar? ¿Cuántos trimestres hay al año? Cuatro trimestres hay al año. ¿Cuántos semestres hay al año? Hay 2 semestres al año. ¿Y cuántos meses hay al año? 12. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo así. Le voy a dar el total de intereses porque yo lo que quiero saber es cuánto yo gané. Entonces lo divido para ver cómo fue mi ganancia trimestral. Recuerden que son cuatro, porque son cuatro veces al año, se repite en 3 meses. Y le doy Enter. La ganancia semestral, entonces, es el total de intereses entre dos, porque al año solamente hay 2 veces que se repiten 6 meses. Y la ganancia anual, entonces vamos a poner el total de intereses entre 12 meses. Y le voy a dar aquí. Una vez lo tengo, le doy completar aquí. Y recuerden, arrastro con la crucecita en negro y el autocompleta. Bien, cuando ya tengo toda esta información que está aquí, voy a revisar qué sigue. Ya hice estos primeros cálculos. Entonces dice, cálculo de la ganancia anual y vamos entonces acá. Sume cada columna, obtener valor promedio, obtener valor máximo y valor mínimo. Bien, vamos hasta el punto número 9 y empezamos aquí. Suma, valor máximo, promedio, valor máximo y valor mínimo.
Empiezo en la columna donde tengo el primer valor, me paro en la fila donde empieza la suma y voy a utilizar la ruta de operaciones rápidas. Recuerden que puedo buscarlo en fx de suma, eh, máximo y mínimo, o lo puedo buscar en la línea de rápida de suma, promedio, máximo y mínimo. Recuerden que cuando está en inglés es average. Entonces voy a suma y es el mismo esquema para las cuatro operaciones. Con la cruz en blanco selecciono lo que quiero que se sume, le doy el rango y ella me va a sumar desde la E10 hasta la E30, porque es el último valor, y le voy a dar enter. Nuevamente, ahora voy a sacar promedio y voy a hacer lo mismo. Llamo a la función promedio o average, me marca el primer valor. Yo no quiero esa información, yo quiero desde la primera columna, desde la primera fila que voy a utilizar hasta la última, que es donde está Solís en la 30. Valor máximo, nuevamente el mismo esquema, y puedo hacerlo tanto de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, siempre y cuando siempre me diga en qué columna estoy. En la 10, E10, empieza y termino en la E30 y le doy enter. Valor mínimo, repito el mismo, pero ahora llamo a la función mínimo para saber cuánto fue mi aporte anual mínimo en esta operación, y aquí lo vemos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es autocompletar. Me paro en toda la esquinita con la cruz en blanco y autocompleto. ¿Ok? Paro aquí, una vez que tenga las operaciones, y ya lo tengo. Bien, ahora viene la cantidad de hombres, cantidad de mujeres, total de empleados, total de almacén, total de personas que trabajan en cobro, total de personas en producción y total de bodegas. Son las operaciones que siguen aquí, cantidad de hombres, mujeres y los totales. Luego dice colocar signo de dólares o en todas las celdas y dos decimales. Bien, vamos a hacer esa parte porque ya aquí hemos completado toda la parte de operaciones. Ya no necesito hacer un solo cálculo más. Entonces yo voy a resaltar con la cruz en blanco desde el aporte anual hasta el último valor, y me voy a mi grupo de números que está aquí y me voy entonces al signo de dólar o balboa, dependiendo si el teclado es en inglés, signo de dólar. Si no va a estar en español, es la B, y automáticamente que yo lo selecciono ya tengo el signo de dólar y todos los valores con dos decimales. Voy con el lado operaciones de abajo de suma, promedio y máximo mínimo, porque esto también sigue representando valor monetario. Le doy clic y automáticamente él ajusta. Ahora vamos entonces con los cálculos de las funciones cantidad de hombres, mujeres, y todas estas operaciones que se hacen de aquí en adelante se van a hacer entonces con la función contar.si. Y la voy a llamar aquí con if o contar.si. Doy doble clic y lo primero que ella tiene son dos criterios. El primero es el rango y luego es el criterio que necesito buscar. El primero es el criterio de la columna, donde yo voy a buscar aquí valores de damas o mujeres. El primer criterio es M porque estoy buscando la cantidad de varones y le voy a dar a aceptar. Luego entonces voy a buscar ahora la cantidad de mujeres y aplico la misma función, contar.si o con i, los dos criterios. El primero es el rango, en la columna que voy a utilizar, que es en la columna C, desde la primera persona que está en la C10 hasta la última persona que está en la C30, y le voy a dar entonces F. Le doy a aceptar. La cantidad de empleados, voy a hacer una sumatoria para que me sume estos dos. Debe ser con una operación de suma. Y el total de almacén se repite lo mismo, siempre y cuando ahora no voy a utilizar la columna C, sino que voy a usar la columna D, donde está el departamento, para determinar cuántas personas trabajan en cada departamento. Y voy a buscar entonces contar.si, declaro el rango. El rango es el criterio en la columna donde está la información que necesito extraer,
Y luego entonces voy a darle el nombre a almacén. Debo escribirlo tal cual está escrito, si no, no lo va a reconocer. Bien, ahí sí hay personas que trabajan en almacén y voy a repetir la misma operación para obtener las personas que trabajan en cobro. Nuevamente, arrastro completo aquí y le doy cobro. ¿No marcó? Ah, ok. Ya vemos por qué no marcó, porque dice cobros. La información acá dice cobros y solamente se le puso sin la S. Ahora sí corrijo. Y ahí tenemos entonces que ya lo reconocen. Vamos a ver entonces lo mismo con producción. Contar puntos sí. Completo el criterio. El primero que es el rango. Y luego entonces el criterio ahora es producción. Puede hacerlo de otra manera. Aquí le agrego una I de más. Puede hacerlo de otra manera. Puede resaltar la palabra. Bodega. Control C. Copio. La resalto. Voy a buscar aquí función contar puntos sí. Declaro el rango, como parte del primer argumento, y luego el criterio, control V y pego. Ahí no tengo que tener errores. Bien, ya tengo entonces toda la información de todas las operaciones y he llegado a este punto. Vamos a ver la parte de edición. Dice que debe tener centriado las tres primeras filas entre las columnas utilizadas, tamaño fuente, color negrita, color azul de relleno. Bien, para resaltar desde la primera fila es con la cruz en blanco hasta la última columna utilizada, en este caso es la L, y ahí cuando ya resalto con la cruz en blanco, entonces me voy al grupo de alineación y le doy combinar y centrar. Voy a hacerlo lo mismo con cada fila. Si yo no lo hago con cada fila y le doy desde la primera hasta las de abajo y hago esto para hacerlo más rápido, ella me va a eliminar todas las siguientes valores. De esta manera, ¿quiere combinar? ¿Está seguro? Se perderá el resto de los valores. Le doy a aceptar y quedó en práctica. Se perdió lo demás. Así que es fila por fila, desde la primera columna que voy a utilizar, que es la A, hasta la última. Nuevamente, no, eran las tres primeras. Ya las tengo las tres primeras, las resalto. Le pongo negrita. ¿Qué más era? Tamaño de fuente 12 y color de relleno azul. Le subo el tamaño de la fuente a 12 y le pongo un color de relleno azul. Bien, ya tengo los puntos la primera edición. Coloque su apellido y nombre en la fila 4 y 18. Coloque color de relleno verde para los varones y naranja para las niñas en la 4 y 18. Vamos a ver. Colocamos apellido y nombre aquí y colocamos acá. Entonces vamos a poner el apellido y el nombre. Vamos a poner sexo F. Estoy en el departamento de cobro y automáticamente ahora la cantidad de empleados cambió. Era 20, ahora hay 21 porque ahora yo me agregué. Y dice que esa fila completita la voy a poner entonces en anaranjadito. Y le voy a poner entonces un colorcito anaranjadito. Bien, seguimos. ¿Qué más hay en edición? Luego, los subtítulos van en negrita, ajuste de texto vertical y horizontal y utilice bordes dobles. Bien, dice que yo debo utilizar estas columnas. Primero yo las voy a resaltar. Esta columna que está aquí, a ver qué me pide. La fila de los títulos van en negrita, texto ajustado, centrado vertical y horizontal y bordes dobles. Bien, ya lo tengo resaltado y me voy entonces al grupo de alineación y yo voy a darle ajustar texto. Va a aparecer esto, de una vez cambia aquí el tamaño y luego le voy a dar alinear al centro y alineado nuevamente. ¿Ok? Esto alinea dentro de la celda y esto alinea al centro. Entonces,
tanto horizontal como vertical, se ve entonces alineado. Y luego entonces le voy a poner bordes dobles. Llamo al cuadro de fuentes, le doy más borde y busco entonces, primero declaro el color en la línea, luego le pongo un color a esa línea y le voy a decir contorno y le voy a dar a aceptar. Entonces ya esa columna, esa fila, perdón, queda entonces con bordes dobles. Voy a ajustar un poquito más estas columnas para que el cuadro no quede tan amplio y le doy doble clic cuando ya la he resaltado y ella va entonces a minimizar el espacio de las columnas para que no tenga tanto espacio el cuadro. Se pueda apreciar de una mejor manera. Bien, sigo con el cuadro de edición. Coloqué el símbolo de repetir en las filas 8, 31 y 43 y aplicar bordes dobles al cuadro de cálculos y bordes gruesos al cuadro de funciones. Vamos con la función repetir. Dice que va en esta fila. Llamo a fx, donde llamo a las funciones, le voy a repetir. Primero voy a declarar el carácter y luego voy a indicar la cantidad de veces. Vamos a ponerle que 100, pero no se debe pasar. Ok, me quedé corta. Vamos a ponerle entonces las 200. ¿Me doy cuenta? Bien, aquí se pasó un poquito más. Cuando se me pasa, le doy suprimir espaciado Enter y ya se quita el que está de más. Voy a hacerlo de nuevo. Llamo la función fx igual de la otra forma que se puede hacer. Repetir. Primero, entre comillas, declaro el carácter, cierro comillas, pongo punto y coma o coma si está en inglés y pongo la cantidad que quiero que se repita. Vamos a poner las 200. Cierro paréntesis, enter. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Se me pasa de este lado, me paro en la columna donde se pasa, en la M, le doy suprimir espaciado enter y se quitan. Bien, no lo quiero hacer de nuevo, entonces lo que voy a hacer es que le doy control C, control V y ya lo pego. Ahora dice que le vamos a poner borde al cuadro, bordes dobles, al cuadro de cálculos. Cuadro de cálculo es todo lo que está acá arriba, porque es todas las operaciones que usted acaba de hacer matemáticas para obtener los aportes de intereses. Y llamo, una vez resaltado, llamo aquí y le digo bordes dobles a todo el cuadro, contorno y le doy aceptar. Dependiendo si es interno o externo, lo va a decir las indicaciones. Y el otro, entonces dice bordes gruesos al cuadro de funciones. Si lleva un color o no, lo va a decir las indicaciones. Resalto el cuadro de funciones porque acá utilicé contar puntos sí, promedio y todo lo demás. Y le doy entonces bordes gruesos, que también está aquí. O también lo puedo hacer llamando entonces a más borde y declaro los bordes gruesos primero la línea, después le puedo poner un color y después le doy a aceptar. Bien, ya entonces está marcado. ¿Qué más? ¿He terminado? Bien, he terminado con la hoja. Ahora vienen las nuevas hojas para ordenar. ¿Cómo se va a hacer eso? Una vez que ya yo tenga toda esta información, todo realizado, entonces yo me voy entre la A y la columna A y la fila uno y en toda esta esquina cuando me paro aquí se resalta un triangulito. Ese triangulito yo lo voy a seleccionar y voy a dar clic derecho, copiar o control C, copiar. Luego me voy entonces a una nueva hoja, porque eso es lo que dice ahí. Copio el cuadro y abra dos, tres hojas más. Entonces abro una hoja más, control V, lo voy pegando, hoja 2 control V, lo voy pegando, y hoja 3 control V, lo voy a pegar. Y se pega con el formato. Si lo hago de otra manera, no se va a pegar igual y me va a quedar el formato diferente. Bien, entonces, cuando ya estoy aquí, me dice que la hoja, la primera se llama interés y no se ordena. La segunda se llama listado
la otra se llama sexo y la otra se llama departamento. Vamos a cambiar los nombres. La primera se llama interés, la segunda hoja se llama listado, dando doble clic se resalta y se puede cambiar el nombre y la cuarta hoja se va a llamar departamento. Bien, entonces la primera no se ordena, la siguiente se ordena por orden alfabético utilizando apellido y luego el total de intereses. Vamos para allá. Para poder ordenar, debo resaltar desde apellido hasta la última columna que voy a utilizar y resalto hasta el último nombre, en este caso Solís. No todo el cuadro, desde apellido. Me voy al grupo de edición, donde está la copita aquí, que parece una copita. El tercero, que es orden personalizado. Y le digo, mis datos tienen encabezado para que me reconozca los títulos de la columna. Y el primer nivel dice que es apellido de la A a la Z. Y el siguiente nivel va a ser entonces por el total de intereses de mayor a menor o de menor a mayor. Me parecía que era de menor a mayor y le voy a dar a aceptar. Bien, entonces se dan cuenta que ahora mi nombre cambió. Ya no está por acá abajo en la fila 18, sino que ahora estoy por acá en la fila 12 y se ve completito. Debe verse de esta manera, todo completo. No, el color no debe cambiar dentro del cuadro. Debe mantenerse todo parejito. Voy a la siguiente. Dice que debo ordenar entonces primero todas las damas ordenadas por apellido y luego los varones ordenados por apellido. Voy aquí, entonces resalto. Primero voy a ordenar las damas. Voy a ordenar por sexo. Primero las damas. Si es de F a M, primero van las damas entonces. Agrego un siguiente nivel. Ordeno por apellido. De la A a la Z. Agrego un siguiente nivel. No necesito el siguiente nivel porque ya las damas van a quedar arriba y los caballeros van a quedar abajo. Y le voy a dar a aceptar. Damas arriba, caballeros abajo y por orden de apellido. Y el último entonces dice ordenar por departamento y luego por apellido. Voy a hacerlo, voy a ordenar por departamento solamente, no voy a resaltar nada y yo le digo ordenar de la A a la Z y yo hago esto, le digo que ordene de la A a la Z, ampliar selección, continuar con la selección actual, ordena de la A a la Z, pero esto es lo que pasa, todo lo demás no se ordena. Entonces se debe seleccionar y trabajar por orden personalizado. Selecciono, ordeno entonces, primero por departamento, el primer nivel va a ser departamento de la A a la Z y el siguiente nivel por apellido de orden descendente sería entonces de la Z a la A y le doy a aceptar. Ahora Vázquez queda arriba, Calderón quedó por acá abajo, pero el primero se ordena por almacén después de. Bien, eso es todo. Con esto hemos completado, guardar el archivo, ya ustedes saben cómo, y entregamos entonces.